Estás escuchando Identidades. Hablamos de género en un día de miércoles, por la Vecindad Radio. En Género e Identidades recordaremos el femicidio de Dayana Barrianuevo en diciembre de 2014, en manos de Iván Adalberto Rodríguez, quien fue condenado a la pena máxima de cadena perpetua. Dayana era madre de 3 pequeños. Cuando ella desapareció, su expareja mintió a la policía diciéndoles que se había ido con otra persona. Hubo un dato, sin embargo, que hizo dudar a la familia. Ella nunca dejaba sola a su hija menor Brisa, que en ese momento tenía 2 años y 3 meses. Las sospechas finalmente eran ciertas. Su hermana no se había ido y no había abandonado ni a Brisa ni a los mellizos. La expareja, el mismo hombre que lloró con la familia durante los 20 días en la que la buscaron, la había asesinado. Fue en la misma casa donde estaban los 3 pequeños de ambos. El cuerpo de Dayana apareció el 10 de enero de 2015, una semana antes de que sus mellizos cumplieran 7 años. Por el femicidio, Iván Adalberto Rodríguez fue condenado a prisión perpetua. Esto decía Osvaldo Barrionuevo, padre de Dayana, luego del fallo de la Corte. Bueno, es una situación ahora en este momento de tranquilidad por el fallo que se logró, a pesar de tanto trabajo, de tanta insistencia, de no bajar los brazos ante la justicia. Y nosotros esperábamos esto, esperábamos este fallo. Este fallo fue ejemplar y bueno, estamos conformes, a pesar de la pérdida de un ser querido. La ley Brisa que salió, que en memoria de mi hija, Dayana, bueno, eso para tantos chiquitos que se quedaron sin mamá y sin papá, es una ayuda hasta los 21 años. Y bueno, eso, estamos contentos por el logro y estamos tristes por la pérdida de mi hija. Pero a su vez esto sirvió de ayudar a tantos chiquitos que están sin papá, sin mamá. Ya está reglamentada la ley Brisa, faltaba el fallo este. A partir del fallo ya directamente ya está, es ley. Durante la búsqueda, los hijos habían quedado al cuidado de la familia del femicida. Luego del fallo fueron a vivir con los padres de Dayana, pero la situación se tornó difícil porque no tenían dinero para hacerse cargo de ellos. Finalmente se fueron con Cintia, su tía, que vivía en Moreno y que ya tenía 3 hijos, y vivía en una casa muy precaria, en una sola habitación. Cintia tenía 29 años cuando se hizo cargo de sus 3 sobrinos. Contó en esa época que no tenía para darle ropa, juguetes, que estaban con lo opuesto, decía. Durante el primer año, los 6 chicos durmieron con ella y su marido en la misma habitación y sacaron préstamos para poder comprarles zapatillas y pidieron fiados en almacenes. Incluso sufrieron un robo y apenas recuperaron únicamente sus documentos. Brisa ya tenía 5 años en ese entonces. El caso se tornó emblemático, porque ¿cómo se podía reparar a los llamados niños huérfanos del femicidio, que de un día para el otro pasaron de no tener una mamá que fue asesinada y un padre que pasó a estar preso por este asesinato? Diferentes personas hicieron y acompañaron a esa familia para poder conseguir esa ayuda económica que necesitaban. Entre ellos también estuvo la ONG La Casa del Encuentro, que redactaron un texto al que denominaron la Ley Brisa, en honor a la hija menor de Dayana. En la ley se reclamaba que se garantizara una reparación económica equivalente a una jubilación mínima, para que las víctimas colaterales de los femicidios pudieran estar cubiertos hasta sus 21 años. La paradoja fue que la ley primero se aprobó para la ciudad de Buenos Aires. En agosto de 2017, dado que estableció un resarcimiento económico solamente para hijos e hijas en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que la ley Brisa no era válida para Brisa, porque ella vivía en Moreno. Luego, por unanimidad, los diputados finalmente la convirtieron en ley nacional el 4 de julio de 2018. ¿Quieren que lo escuchemos?
Resultan afirmativos 58 votos, negativos 0 votos, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. Se comunica a la Cámara de Diputados. Corresponde votar en general y en particular el proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara constituido en comisión expediente 27S17. Sírvanse a identificarse. ...203 votos fueron afirmativos, no hubo votos negativos ni abstenciones. Resulta afirmativo por unanimidad. Se comunicará al Poder Ejecutivo. La Casa del Encuentro redactó un texto al que denominaron Ley Brisa, en honor a la pequeña. Reclamaban a través de esta ley que se garantizara una reparación económica equivalente a una jubilación mínima para las víctimas colaterales de los femicidios hasta sus 21 años. Accedemos al archivo a través de su canal de YouTube de la Casa del Encuentro. Van a escuchar a continuación a Ada Beatriz Rico, quien fuera su presidenta, y Pamela Lodola, que es abogada coordinadora de la Casa del Encuentro. Escuchémoslo. Este proyecto de reparación económica para niñas y niños víctimas colaterales de femicidio, así como también la pérdida de la responsabilidad parental, surge de los informes de femicidios que de la Casa del Encuentro elaboramos desde el año 2008. En Argentina cada 30 horas muere una mujer víctima de violencia de género. Por esta causa, en los últimos 9 años, 2.919 hijas e hijos se quedaron sin mamá. Más del 63% son menores de edad. Es imprescindible que estas hijas e hijos víctimas colaterales del femicidio obtengan una reparación económica que les permita acceder a una asistencia integral. A partir de allí, desde la Casa del Encuentro, comenzamos a pensar leyes de protección a esta niñez desamparada. Entre ellas la reparación económica conocida como Ley Brisa. La ley de reparación económica para hijos e hijas víctimas de femicidio incluye 3 supuestos. El primero de esos casos es cuando el progenitor o progenitora afín le quita la vida a quien es la progenitora de esos niños, niñas y adolescentes. En esos supuestos, los hijos y las hijas pueden solicitar al Estado Nacional la reparación económica de este monto equivalente a un haber jubilatorio. Y también incluye otros 2 supuestos que son los casos de violencia intrafamiliar. El tercer supuesto en donde también se incluye esta reparación económica es en los casos en donde el femicida, luego de cometer el asesinato, el femicidio, se quita la vida. El proceso penal en principio se extingue por el fallecimiento, por la muerte de la persona imputada, pero específicamente nosotras incluimos eso en nuestro proyecto de ley porque hay año a año el porcentaje de femicidas que se quitan la vida luego de cometer estos asesinatos es bastante alto. Para concretar el proyecto que elaboramos desde la Casa del Encuentro, tomamos contacto con el Senado de la Nación a través del senador Jaime Linares, que fue quien impulsó y presentó este proyecto de ley, que tuvo media sanción del Senado. A partir de allí, continuamos trabajando con la diputada Alejandra Martínez y un año después se logró la media sanción de diputados. Para que estas leyes hayan sido aprobadas, en realidad tenemos que partir de la base primaria, que es el asesinato de las madres de estos niños y niñas. 2.679 mujeres fueron asesinadas en 10 años en nuestro país. Fueron asesinadas, no murieron por accidente. Y en el caso de todos estos menores y estas menores, el asesino fue el padre. Por lo tanto, cuando hablamos de la ley de reparación económica, hablamos, además de una reparación a nivel dinerario, también una cobertura integral de salud. Y cuando decimos integral, estamos hablando también de la salud psíquica.
Nos parecía que no solo había que apelar a esta reparación económica, sino que estos niños y niñas le exijan al Estado que cumpla con la obligación de erradicar la violencia hacia las mujeres, y además solicitamos dentro del proyecto de ley algo que es muy importante, es que el Estado Nacional también cumpla con la obligación de cumplir con una cobertura en salud integral para estos hijos y estas hijas, porque la reparación económica es un monto que muchas veces ayuda a la situación de desamparo en la que se encuentran estas familias, o la mayoría de estas familias, pero también hay algo en la psiquis y en el cuerpo de esos hijos e hijas que es mucho más difícil de reparar, y sin una buena cobertura de salud es muy difícil llevar adelante ese proceso para poder sanar esa historia y esa falta. Nuestro objetivo es erradicar la violencia hacia las mujeres, ese es nuestro emblema, ese es el objetivo de la Casa del Encuentro. Y por suerte podemos reconocer que tuvimos muchas aliadas, que muchos senadores y senadoras, diputados y diputadas se han presentado, conformes con nuestro proyecto, y de hecho la promulgación fue unánime, por lo tanto creo que seríamos bastante desagradecidas en no reconocer que todos los bloques nos apoyaron por igual. Entonces, la ley Brisa permitió una reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género, y reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener esta cobertura de salud. La ley es la 27.452, sancionada el 4 de julio de 2018. Pero ¿quiénes tienen derecho a recibir la reparación económica que establece la ley? En este caso son las personas menores de 21 años, cuya madre, padre o progenitora afín murió a causa de la violencia de género o de la violencia dentro de la familia. Pueden ser argentinos o residentes. Si fueron residentes, tienen que poder acreditar la residencia de 2 años de manera continua. Y también lo pueden adquirir las personas con discapacidad, que pueden cobrar esta reparación económica sin límite de edad. El monto de la reparación económica es igual a una jubilación mínima, que se actualiza de acuerdo a la movilidad de la jubilación y se paga mensualmente. ¿Cómo sería para que lo puedan cobrar una persona que fuera menor de 18 años? En este caso, si fuera menor, tiene que acceder la persona que tenga la guarda, sea el tutor, el curador o el adoptante. Y recién a partir de los 18 años la puede cobrar la persona, en este caso, el pequeño o pequeña. En algún caso puede cobrar la reparación el progenitor acusado de haber causado la muerte del otro progenitor. Esto, sin lugar a dudas, fue posible a las personas que intervinieron y colaboraron con la creación y ayudaron a los familiares. Por eso queremos compartir la información de la Casa del Encuentro para que se difunda, que tienen el fin de diseñar derechos en beneficio de mujeres, niñas, niños y adolescentes, cuyos pilares fundamentales es lo político, lo social, lo cultural y desde la autonomía del pensamiento y acción de la palabra. La Asociación Civil La Casa del Encuentro se encuentra en la calle Yatay 125, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los teléfonos para contactarse son 4982-2550 o el 155-997-8955. Repito, 4982-2550 o 155-997-8955. Pueden acceder también a la información a través de la web lacasadelencuentro.org. En Facebook lo pueden encontrar como La Casa del Encuentro y en Instagram como La Casa del Encuentro. Esto fue Género e Identidades. Recordamos el femicidio de Dayana Barrio Nuevo, que dio surgimiento a la ley Brisa, que lleva el nombre de su hija menor. El recorrido que realizamos no es aleatorio. Estamos recuperando femicidios que fueron un antes y un después, no solo en los medios, sino que empujaron cambios en la legislación de nuestro país, que nos hacen recordarlos y poder darles difusión para su conocimiento y análisis. Seguimos con un día de miércoles.